Buenas noches, estamos hoy en un en vivo con Andrés Seminario, pronto debe estar aquí entrando a la página y es súper importante para mí que poco a poco vayamos comprendiendo la importancia de los relatos, de qué manera son los relatos importantes, impactantes y sobre todo qué tienen que decirnos al día de hoy. Convoco a Andrés Seminario, estoy feliz y es un honor tenerlo esta noche a partir del libro La Sociedad del Relato que publicó recientemente. Hola, qué lindo que ya estén entrando. Hola María, qué gusto. Y a quienes no conocen a Andrés, les voy a presentar brevemente una biografía, ¿no? Una mini reseña de quién es. Andrés Seminario cuenta con estudios de comunicación estratégica en España y Estados Unidos, una amplia experiencia en el campo comunicacional, tanto en el ámbito público como privado, sobre todo como estratega, escritor y productor audiovisual. Se desempeñó como secretario de comunicación en el gobierno de Guillermo Lasso, en un cargo que duró de octubre a abril del 2023, de octubre del 2022 a abril del 2023, y ahora está dedicado a sus actividades relacionadas con la comunicación. Le voy a solicitar entrar a Andrés para que ya él pueda ir ingresando. Tengo un montón de preguntas. El libro realmente es muy interesante. Yo se los recomiendo y ya les voy a contar dónde lo pueden conseguir. Les voy a preguntar a Andrés. A ver, Seminario Andrés. Es también súper importante entender la vigencia que tiene este libro y la importancia de aplicarlo desde las diferentes ramas profesionales. Me encanta cuando entran a los en vivos, porque yo sé que muchas personas pueden verlo en diferido también, en los horarios que más les convienen, pero me encanta cuando pueden entrar al diferido, al en vivo en lugar del diferido, porque ustedes tienen la oportunidad de realizar preguntas, tienen la oportunidad de ahondar en este tema, y entre las preguntas que vamos a tratar esta noche tiene que ver con la relación entre el relato y el poder, ¿verdad? Andrés Seminario tiene una interesante visión del panorama político, ha tenido como injerencia y tiene un gran análisis en el panorama político, pero también es interesante cómo eso se aplica en otros ámbitos, inclusive en el ámbito profesional y personal. Andrés Seminario, la veo que ya estás por aquí. Veo que no puedes unirte, voy a mandarte la invitación nuevamente. Cada vez que aplasto dura como un ratito. Tienes que aplazar, me parece que en el botón derecho dice solicitar unirse y ahí ya lo lograste. Genial. Ahora sí, Qué emoción, Andrés. Ahora sí, aquí estamos. qué bueno, me alegro. ¿Cómo me escuchas? ¿Me escuchas claro? ¿Sí se me escucha con buen Perfecto, volumen? perfectamente bien. Genial, me alegro un montón. También te oigo súper bien. Y realmente estoy súper contenta. Muchísimas gracias por aceptar la entrevista esta noche. Para mí es un gusto y un honor. No, gracias a ti por la oportunidad de tener esta conversación. Tú has dado algunas entrevistas y en el libro has trabajado ampliamente sobre este tema que es bastante complejo y aunque es muy cotidiano, no siempre se lo estudia o se lo comprende. Así es, tenemos aquí la sociedad del relato. Sí. Y este fue un momento foto, ¿va? Y tenemos... Y bueno, hablábamos de la portada. Cuéntanos primero de la portada. Cuéntanos un poco de la portada. Comencemos por la portada. Y no nos quedemos ahí porque hay que temerle a la gente de solo portadas. La portada está inspirada en la última cena de Da Vinci y lo que quise hacer fue actualizar la última cena de Da Vinci. Y como la actualicé, si vas al detalle, vas a ver que los miembros de esta cena están con sus teléfonos móviles concentrados en algo de sus dispositivos. Y además vas a notar que hay mujeres, no solo hombres. ¿Y por qué escogí la última cena? Bueno, una de las disciplinas de la comunicación, las relaciones públicas, nace en la Iglesia Católica, la propaganda. De hecho,
fue creado precisamente para propagar la fe. Para eso se creó la propaganda. Y luego se le empezó a dar usos políticos, sobre todo vinculados a la guerra. Se la profesionaliza después de la Primera Guerra Mundial con Sam Black en Inglaterra y con Edward Bernays en Estados Unidos. Y de ahí en más utilizas distintas disciplinas de la comunicación. Pero volviendo a la portada, me pareció interesante una versión actualizada que recoja un poco ese espíritu, primero. Y segundo, y más importante aún, la portada genera un llamado de atención. Ya sé que al menos quieras coger el libro y ver de qué va el tema o que me hagan la pregunta. Entonces, un poco la intención era esa, ¿no? También Me encanta y tener un además gancho. también sí hay una sugerencia de relato en la portada, es decir, de alguna manera ya el relato no ocurre entre lo que está pasando entre los comensales. El Correcto. relato ocurre en otro lugar, en un lugar ajeno, en los dispositivos electrónicos. ¿De qué forma los relatos externos, los relatos narrados mediante dispositivos externos, Andrés, nos están robando hoy el tiempo con los demás, nos están robando relatos reales? ¿Qué crítica implícita tienes tú hacia estos aparatos que mi esposa les dice estos aparatos del mal? Bueno, todos los relatos son reales si te los crees. El cerebro no puede diferenciar entre ficción y realidad, en definitiva. Pero déjame contarte una historia muy corta. Estaba yo almorzando con mis hijos un día, eh, con Martín y con Roberto, con los más pequeños. En ese entonces Roberto tenía 10 años, Martín tenía 15 y yo les estaba hablando y me di cuenta que no me estaban escuchando, ¿no? Y por más de que les hablaba, ellos no estaban con dispositivos en la mano, pero no me estaban escuchando, eso estaba claro. Y entonces le digo al más chiquito, oye, ¿qué debo hacer para que me escuches? Me dijo, papi, es que no eres influencer, debes tener un canal de YouTube. Y ahí estaba la clave, ¿no? Hoy por hoy los relatos se construyen de estas maneras más tecnológicas, si tú quieres, pero los principios básicos de la construcción de un relato persuasivo es exactamente el mismo que definió Aristóteles en Ars Retórica 2000 y tantos años atrás, 2000 y más años atrás. Entonces, sí, yo creo que la tecnología solo sirve para masificar tu relato, pero los componentes de un relato, la necesidad de un héroe y de un villano y de la existencia de un drama y una transformación del héroe que en el proceso de buscar lo que quiere descubre lo que necesita, eso es universal y viene desde que tenemos la capacidad de comunicarnos como especie, ¿no? Y por cierto, los chimpancés también ya se ha descubierto que tienen sistemas de comunicación que son una suerte de relatos. Y solo como anécdota, los elefantes se llaman entre ellos con nombres propios. Entonces, estamos empezando a descubrir que esto no solo es una cualidad del Homo sapiens, sino que está en otras especies también, la importancia del relato, de las historias, ¿no? Una de las cosas que más me llama la atención, no solamente en este Ujú. momento que conversamos, sino también durante la lectura de tu libro, es la cantidad de información, de investigación. Está lleno de relatos, llenos de data, lleno de fuentes de apoyo a cada aseveración que realizas. Aquí le Changaimeida, hola, gracias por tu comentario. Pone, celebra el conocimiento y la composición de sus ideas y realmente estoy súper de acuerdo porque es parte de lo que ocurre y de la impresión que uno tiene. Es como bañarse en un montón de conocimiento que lo vas digiriendo poco a poco y que va, digamos, cambiando un poco tu perspectiva. En ese sentido, y desde toda esta investigación que tú has realizado, cuéntanos un poco cuáles creerías tú que son los relatos más poderosos. ¿Tienen que ser mediante las redes sociales? ¿Los relatos poderosos no tienen nada que ver con el soporte? ¿Cuál es el secreto para que un relato sea poderoso? Qué interesante pregunta. Cuando dices poderoso, quieres decir persuasivo.
supongo. Y por persuasivo, digamos que es un relato que le da ventas a una marca, feligresía a una iglesia, hinchas a un equipo de fútbol, partidarios a un candidato, votos a un candidato. Es el más poderoso es el que conecta, porque ese es definitiva, ese es el que está funcionando bien. Ya se ha descubierto también, la ciencia ha descubierto que cuando dos o más personas están en una conversación y están conectadas, hay una sincronía de varias cosas. Uno, de tus signos vitales. Empiezas a respirar en el mismo ritmo que tu interlocutor o interlocutora. Dos, de tus pulsaciones cardíacas. Tu corazón empieza a latir a la misma velocidad que late la otra persona. Y tres, las frecuencias neuronales. Hay una sincronía también en términos de los dos cerebros que están conversando. Claro, para que esto se dé, tiene que haber una conexión. Para que haya una conexión, hay varios temas que tienen digamos que reunirse para lograrlo. Uno de ellos es estar, lo que usualmente decimos es estar sintonizados, estar en el mismo, en mi época decías en el mismo patín, hoy no sé cómo se dice, pero estar en la misma onda, estar en la misma frecuencia. Hay un texto nuevo publicado en abril de este año, no recuerdo el autor, el título se llama Supercomunicador, y él te dice que hay tres tipos de conversaciones. Una conversación funcional de datos y de información, básicamente de instrucciones. Una conversación de carácter emocional que tiene que ver más con cómo me siento y qué es lo que espero y qué es lo que espero de ti. Y una conversación más de carácter social que tiene que ver con estatus y con pertenencia. Los interlocutores deben estar conectados en el mismo tipo de conversación para que funcione. Te lo pongo con un ejemplo. Tuviste un mal día en la oficina y llegas a la casa y hablas con tu pareja y le dices, no, imagínate que mi jefe me exigió esto, me exigió lo demás acá. Tú no estás esperando que tu interlocutor, tu pareja, te diga, no, pero mira, analicémoslo fríamente y en realidad lo que quiso decir, o que trate de justificar. A ti no te interesa eso. Probablemente lo que quieras es un abrazo. Y ya está, porque tú estás en una conversación emocional y la otra persona puede estar en una conversación factual. Entonces hay un cortocircuito hasta que ambos coinciden en una instancia. Lo interesante del tema es que para persuadir, que no es otra cosa que llevar a una persona a la acción, a que tome una decisión que lo lleve a actuar, un voto, un dinero, una compra, un sí en el altar, tiene que haber esa sincronía. Tiene que haber esa sincronía. Yo, en el pasado, en mi vida de publicista, yo decía que la publicidad no es un arma en la sien del consumidor obligándolo a comprar nada. Y es que tú no logras conectarte con una marca o con un candidato si no hay esta sincronía, ¿no? Está ahí y puede ser indiferencia u odio, pero si no hay esta suerte de relación amorosa en el sentido más amplio de la palabra, no hay conexión, y si no hay conexión, no hay persuasión, y si no hay persuasión, mejor que se desaparezca. Me encanta todo lo que dices, lo he estado trabajando en el programa Tu Voz sobre el Papel, aplicamos algunos principios que estableciste en tu libro, y algo en lo que hice énfasis para poder lograr eso que mencionas, porque una cosa es entenderlo teóricamente y otra cosa muy distinta es cuando ya te sientas a escribir el relato que vas a querer usar para conectar emocionalmente con tu audiencia. Es otro tipo de estrategia y es otro tipo de habilidad. Una cosa es comprender teóricamente que tengo que hacerlo y otra cosa distinta es poder aplicarlo. Entonces, en este programa hacíamos algunos ejercicios orales con ejemplos y algo en lo que hice énfasis que está en tu libro es el relato va a ser persuasivo en tanto en cuanto conecte con la audiencia, pero va a conectar con la audiencia en tanto en cuanto responda a los intereses de la audiencia. Por lo tanto, tu primer trabajo antes de narrar un relato es escuchar a tu audiencia, escuchar qué es lo que ellos quieren. Y allí es donde yo creo que está el verdadero reto. ¿Cómo podría una persona, aquí tenemos un público maravilloso, tenemos artistas visuales, está mi querida Angela Chain, qué lindo verte, que ella pues dirige exposiciones en museos, tenemos profesoras. ¿Cómo pueden hacer
¿verdad? Estas personas que están en estos diferentes ámbitos profesionales para recabar información y saber cómo piensa la audiencia. Acuérdate que ellos no son publicistas, no tienen una formación, Mm. probablemente no puedan ir por allí con una encuesta. ¿Cómo pueden hacer para entender a su audiencia y construir un relato poderoso? Mira, voy a ser infidente con una historia personal. Durante algunos años fui profesor universitario y al principio trataba de imponer las ideas en una estructura muy rígida, muy vertical. Y un día me di cuenta, a propósito de una pregunta de una alumna, eh, me di cuenta que yo no tenía todas las respuestas y que yo no estaba obligado a tenerlas. Entonces lo que empecé a hacer y que luego lo empecé a usar en el mundo profesional, en el mundo de las comunicaciones, en agencias de comunicación, eh, era un papelito que ponía en mi bolsillo que decía, no importa si no sabes la respuesta, pero siempre puedes prometer, investigar, analizar y devolver una respuesta después de un tiempo prudente. Entonces, claro, cuando tú entiendes, cuando empiezas a entender a tu audiencia y no crees que es tu enemigo, sino más bien están ahí porque necesitan algo de ti. Y en ese instante tú no les puedes responder. Lo más honesto es decir, no te lo puedo contestar ahora, pero te prometo investigar. Y claro, es una promesa que debes cumplir, además. Eh, Mira, y hoy por hoy en que googleas y en milésimas de segundos tienes cientos, si no cientos de miles de respuestas. Yo creo que la clave está en, una vez que entiendes cuál es la necesidad que tiene la audiencia, entiendes el tipo de conversación en la que estás. Es decir, quieren información para actuar de alguna manera, quieren un reconocimiento empático, algún tema emocional que resolver, o quieren algo de estatus, o quieren algo de pertenencia. Una vez que entiendes esas variables, es mucho más fácil tener una conversación en donde vas transmitiendo el conocimiento que tienes, las experiencias que tienes, con una recomendación final, y es que todas las experiencias que están puestas en la sociedad del relato son mis experiencias y no necesariamente significa que van a funcionar para los demás. Me preocupé es un ensayo con una mezcla de trazos de autobiografía, porque un poco lo que quería hacer es entender cómo funciona la comunicación, tratar de velar este secreto desde el punto de vista neurológico, desde el punto de vista de las ciencias de la comunicación, recurriendo a los clásicos y llegando a TikTok, eh, y luego contar cuándo ha funcionado y cuándo no ha funcionado lo que yo he vivido como experiencia. Pero de ahí en más, creo que cada uno debe utilizar esto como una guía y no como una regla estricta a seguir. Dicho eso, los relatos sí deben tener elementos que son universales, ¿no? Como decía hace un rato, debe haber un protagonista héroe, debe haber un villano. De hecho, no tienes relatos si no tienes un villano, no existe. Tiene que haber un drama del protagonista, tiene que haber una transformación del protagonista, tiene que haber un momento incidental que hace al protagonista darse cuenta que lo que está haciendo está mal y entonces algo debe suceder. Y ese algo que sucede es una suerte de herramienta o es una marca o es un candidato o es algo que lo ayuda a lograr lo que esperaba lograr. Te lo pongo con un ejemplo. En la leyenda de Arturo, la leyenda inglesa del rey inglés que unificó Inglaterra, la leyenda dice que Arturo siendo plebeyo, saca la piedra de la espada. Saca la espada de la piedra. Saca la espada de la piedra y se convierte en rey. Eso decía la leyenda, ¿no? Quien saque la espada de la piedra, bla, bla, bla. Y hasta ahí suena bien, entonces se va con la espada, se va a guerrear, pero ¿qué sucede? La leyenda cuenta que en las guerras de unificación de Inglaterra, Arturo pierde la espada. Dime, ¿qué postura más perdedora que el rey pierda su herramienta? Pero luego aparece Merlín, el mago Merlín, y el mago Merlín lleva a Arturo
al lago donde está la hechicera Nimue, que le entrega la espada Excalibur. Entonces, entiendes ahí que la herramienta de Arturo realmente no es la espada, es el mago Merlín que lo ayuda a obtener una nueva herramienta para lograr lo que luego logró, ¿no? Unificar Inglaterra y vivir en un reino en paz durante 19 años consecutivos. Sin Merlín, Arturo hubiese pasado a la historia como el rey que había perdido la espada. O mira Popeye, Popeye el marino, enamorado de su chica, y la corteja hasta que llega Brutus, le pega a Popeye y se queda con la chica. Y hasta ahí Popeye es un perdedor. Pero Popeye come espinaca y se hace fuerte y regresa y le pega a Brutus y se queda con la chica. Popeye sin espinacas es un perdedor. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que Popeye, ¿cuál es el hecho? Para entrar a un nuevo tema. El hecho es que Popeye come espinacas. ¿Cuál es la realidad? Es que se hace fuerte. ¿Ok? Pero de nuevo, si no tienes ese momento incidental en que Brutus viene y le pega y Popeye debe buscar algo para recuperar a Olivia, ahí terminaba la historia. Y entonces no tenías historia, ¿no? Porque un chico que se enamora de una chica y viene un chico más fuerte y le quita a la chica, no es una historia. Es una situación. Tiene que haber ese drama para que Popeye haga algo especial o para que Arturo y Merlín logren algo en particular, que los llevan a una siguiente instancia. Arturo pensaba que lo había logrado todo sacando la espada de la piedra, cuando en realidad era solo el principio de su historia, porque pierde la espada. Popeye pensaba que ella había cortejado suficientemente a la chica hasta que viene Brutus y le pega, y luego él tiene que comer espinacas. Entonces, estos elementos que en el libro están descritos, y de hecho el capítulo 4 hay una descripción de cómo ir elaborando de a poco el relato. Estos elementos son universales y los ves en la epopeya épica de Gilgamesh, escrita 3 o 4 mil años antes de Cristo, hasta la última película de Intensamente 2. Obedecen a Que por cierto un es mismo patrón. hermoso. Obedecen a un mismo patrón. Me encanta la lucidez con la que has expuesto esto. Efectivamente, en tu libro, algo de lo que me enamoré en la narración es de cómo ibas alternando relatos, historias que ejemplificaban lo que decías, tal como has hecho en este momento. Por otro lado, le hablabas directamente a un lector, lo llamabas de usted, además con mayúscula. Y por otro lado, sí, dabas muchísimos datos que no solamente relataban, sino que ya ejemplificaban y sostenían tus argumentos. Pero algo en lo que, digamos, tengo la suerte de tenerte aquí en vivo y algo que me cocinaba esta pregunta y es, ¿en qué sentido nosotros como ciudadanos podríamos entonces, en Ecuador o en general la condición de ciudadanos, qué relato nos narramos los ciudadanos? Porque yo siento que parte del relato que nos narramos siempre tiene que ver con nosotros no somos héroes, estamos carentes de poder, el político de turno es el villano, nuestro país es el villano y no tenemos ni espinacas ni espada. ¿Qué relato narrarías tú de nosotros? Ecuador son muchas historias al mismo tiempo desarrollándose. Y creo que ese es parte del problema que tenemos. No tenemos una narrativa común todavía. No hemos encontrado a alguien que cuente una historia lo suficientemente general para que sea compartida por todos y que esté incompleta para que todos querramos trabajar logrando su final feliz, digamos, ¿no? O infeliz, los finales también pueden ser tristes. Pero en definitiva, sí, falta un relato unificador que te genere esa atracción hacia algo especial. ¿Y por qué está faltando? Bueno, yo ahí tengo una tesis que no está en el libro y pasa más bien por lo siguiente. Creo que estamos viviendo una asincronía entre la insatisfacción de necesidades y los tiempos del sistema democrático. En el pasado,
En el pasado las iglesias se construían por siglos. Hoy, hoy ya no se construyen catedrales. Lo más importante que construyes es una obra que no termina de funcionar y que no termina de resolver los problemas estructurales y los problemas societales. ¿Y por qué? Porque queremos resultados rápidos. Estamos acostumbrados al fast food, estamos acostumbrados al fast fashion, estamos acostumbrados a esto, ¿no? En vivo y en directo, aquí y ahora, lo quiero ver a Andrés Seminario hablando de Andrés Seminario. Y si no lo consigo, no necesariamente estoy dispuesto a verlo mañana, porque si no es ahorita cuando lo quiero, no. Y eso lo trasladas a todas tus gestiones. ¿Cuál es el problema? Que cuando no tienes la capacidad de pensar en el largo plazo, sacrificas estrategia. Y cuando sacrificas estrategia, todo se vuelve táctico. Y cuando todo es táctico, todo tiene fecha de caducidad. Y cuando tiene fecha de caducidad, la sociedad empieza a tener fecha de caducidad. Yo creo que este modelo en el que estamos viviendo de inmediatez, cortoplacismo, de atajos comerciales, políticos, sociales, culturales, nos va a llevar a una instancia de caducidad más temprano que tarde. Y no sé si estamos preparados para ese golpe. Entonces, ¿cuál es el relato? ¿Cuál es el relato que creo que debemos contarnos hoy? Es el relato de o eres protagonista porque decides serlo, o ves las cosas pasar. Pero si ves las cosas pasar, un consejo: no hay canguil ni gaseosa. Y ver una peli sin canguil, ni gaseosa, ni hot dog, no. Estoy de acuerdo. Quizás mi pregunta también tenía que ver con estos ecos que recibí de tu libro sobre estos relatos de la sociedad del karaoke, ¿no? Tenemos relatos que por un lado, o sea, nosotros los participantes hasta cierto punto no podemos quizás construirnos como héroes, porque también los relatos que estamos escuchando en esa sociedad del karaoke es que estamos desarmados. Siento que los relatos que nos rodean son relatos de victimismo o de desempoderamiento. Entonces, mi pregunta tendría que ver también, como complementando lo que estamos hablando, con de qué forma los relatos nos podrían convertir en participantes. Cómo a partir de los relatos que escuchamos nosotros podríamos darle la vuelta y decir, no, es que con esta historia yo puedo ser participante. ¿Te lo has preguntado? Yo, fue uno de los cuestionamientos al escribir el libro, como un ensayo que revela 40 años de vida profesional y que está ahí todo. Y que uno de los halagos que me hicieron de alguien que leyó el libro, me dijo: Andrés, esto es un manual de comunicaciones, y no pretendía hacerlo así. La entrevista Pero es fabulosa, de verdad que recomiendo verla, es fabulosa, y efectivamente allí se hizo un análisis completo de todo el tema comunicacional de ese libro, así es. Pero sí, y una de las cosas del por qué lo escribí es que, como tu cerebro no puede diferenciar entre ficción y realidad, debes tomar conciencia de lo que está pasando allá afuera, debes tomar conciencia de cuáles son las fuerzas que operan en la sociedad, en la política, en lo cultural, en lo comercial, en lo académico. Una vez que tomas conciencia de que los relatos pueden ser ciertos, pero también pueden ser falsos, y de que la información conduce al poder, sí, pero la desinformación también conduce al poder, tienes la instancia para tomarte el tiempo y decir: a ver, ¿esto es cierto o es falso? ¿Y vale la pena que lo distribuya, o debo, a través de un proceso de pensamiento crítico, debo cuestionarlo? Cosa uno. Y cosa dos es: ¿por qué no cuestionamos todo? Uno de los ejercicios más interesantes que puedes hacer, y esto nos lleva al mundo de la filosofía, y claro, todo el mundo dice: ¡ay, qué desagradable filosofar! No, filosofar es ponerte a pensar en todas las posibilidades que tiene algo. Y eso, lo único que necesitas para eso es tiempo. Y tú me vas a decir: no tenemos tiempo. Déjame darte un consejo. Si tienes tiempo, vas al baño a hacer la número 2, y es un gran momento para pensar. Además, hay una variable interesantísima aquí, que cuando haces la número 1 o la número 2 y las cosas salen de tu cuerpo, ayuda a que las ideas fluyan también. Ese es un momento para pensar. No hay excusas. No vayas a hacer la 2 con el teléfono. Anda la 2 con tus pensamientos. El tema es que tenemos miedo a estar solos con nosotros mismos, y tenemos miedo a pensar. Pero eso es lo único que hay que hacer primero. Es ponte a pensar.
Claro, el cerebro no está diseñado para que pienses, funciona en automático. El cerebro está diseñado para que cada uno de nosotros sobreviva. Pensar implica un gasto calórico, un gasto energético. Por eso, 99.9, depende del autor, pero digamos que más del 90% de tus decisiones son subconscientes, son producto de sesgos mentales, como el sesgo de confirmación que te dice que solo debes hacerle caso a aquella información que ratifique tu creencia y que no importa si la evidencia demuestra que estás equivocado. Tú crees, por tanto la evidencia no sirve, la desechas y te mantienes en tu línea. Pero una vez que entiendes que eso está funcionando y que tú piensas así, o el sesgo de autoridad, ves a una persona en bata blanca y le crees más que a una persona que no esté en bata blanca. Hoy, por haber escrito, me vas a creer a mí más que a los demás de que sé escribir relatos. Cuestiónalo. Yo, creo que es parte del ejercicio que tienes que hacer para entender cómo empiezas a tomar control de las cosas que puedes decidir. Y en términos de sociedad, hay muchas cosas que sí puedes decidir, no solo con tu voto, con tu voz, usando estos espacios. ¿No? Hoy por hoy se ha democratizado tanto la posibilidad de hacer un comentario que hay que hacerlo, pero cuando vas a la estadística, a la fría data, te das cuenta que más del 80% de los contenidos de las plataformas de redes sociales está generado por el 20% de los desarrolladores de contenido. Eso debe decirte algo, ¿no? Eso debe llevarte a cuestionar, bueno, ¿por qué? Pues no salgo y levanto la mano y digo, no sé, lo que sea, creo que cada cual tiene derecho a su opinión y los demás tenemos que escucharla y ya está, no necesariamente aceptarla, pero ahí está. Rescato mucho dos cosas que has mencionado que tienen que ver con cómo empoderarnos de nuestros relatos y comienzan con el silencio, el tiempo para pensar, con la pausa. Y nos cuentas de cómo en este tiempo es un desafío. Y estoy totalmente de acuerdo y es algo en lo que siento que tenemos que estar muy preparados. Y por otro lado, digamos muy conscientes, es algo de lo que tenemos que estar muy conscientes. Y por otro lado, viene también el desafío de que una vez que se tiene un posicionamiento, se deben usar los medios para poder alzar la voz y no sentir, y no dejar, digamos, el poder a ese 20%, sino ser parte en todo caso y sumar para que crezca esa estadística del 20%. Que retuitees no significa que seas parte de la conversación. Estás simplemente retuiteando. Es generar contenido, lo que sería narrar un nuevo relato, ¿no? Sí, ir haciendo pequeños ajustes. Cada uno de nosotros tiene su propio relato. Y salir del mundo de la distracción, ¿no? Del insulto o de la querella o de la banalización de las cosas, porque probablemente te llamen la atención por un instante, y esto es importante porque la atención es un recurso muy escaso, 8 segundos máximo. Pero mi punto es, usa la distracción como un gancho, y una vez que has conectado, entonces ahí da tu mensaje de fondo, ahí das el contenido, ahí generas una conversación respecto a contenido, una vez que has enganchado con la gente, pero mantenerte solamente en la distracción todo el tiempo, eso no, es parte de la caducidad de la que hablaba, ¿no? Es parte de lo que está generando este acercamiento a una fecha de caducidad. De Y de acuerdo. hecho, si ves a los estudios, en general los estudios dicen que, en todo el mundo dicen que la gente ya no cree en el sistema, porque el sistema no le ha resuelto sus problemas. Me refiero al sistema democrático que vivimos y demás. Y pasa por ahí. Más allá Así es. que la democracia es otro relato, pero esa es otra historia. Así es. Aquí tenemos a Angela Chain, que nos hizo un comentario muy interesante que quisiera leerte y retomar. Ella dice, pero por ejemplo el cine nos muestra distintas historias. Hay historias que nos ayudan al escapismo, a soñar, a escapar un rato de nuestra realidad. Y yo estoy de acuerdo, porque una cosa es la distracción banal y otra la necesaria pausa que te permite un escapismo, una película que pienso que quizás es otro momento de poner en pausa la crisis, la cotidianidad y que te dan oportunidades de repensar, reflexionar y obtener criterios que luego regresas a la realidad.
o no? ¿Qué opinas tú de este comentario de Anne? Yo estoy de acuerdo con ella, el cine, sí, ayuda al escapismo. Los libros también, caminar por un bosque o caminar descalzo en la playa, también, caminar bajo la lluvia, también, pero ¿qué subyace detrás de cada instancia de estas? Un poco el miedo a estar contigo mismo, miedo a estar solo. ¿Y por qué hay ese miedo? Y esto no tengo una comprobación científica, es una hipótesis mía. Pero sí es cierto que tu cerebro todo el tiempo te está contando historias, te está hablando, ¿no? Llámalo conciencia o como quieras, pero tú te estás hablando a ti mismo todo el tiempo. Y muchas veces tenemos miedo a lo que nos decimos a nosotros mismos y somos nuestros propios conspiradores de esos mundos felices que podemos lograr si calláramos a la vocecita interior. Sí. Claro, claro, va por ahí. Y boté mi... Sí, Ya regreso. Voy a recógelo, recoger. recógelo, no te preocupes. Si quieres, Mientras tanto, recógelo. hacemos publicidad. Del Claro libro. que sí, publicidad, ya vamos a seguir hablando un poco más del libro, pero quería aprovechar aquí que hay varios comentarios. Fernanda te dice, así es, debatir con argumentos y datos comprobables en redes sociales es un excelente aporte, ¿verdad? No persuade, pero es importante. Dato no mata relato, pero sí lo condiciona. Explica eso, que lo mencionas mucho en el libro y Sí, desde el inicio. sí, porque todo el mundo, porque es una muletilla el decir, no, el dato mata el relato y presentas evidencia, pero la evidencia no te ayuda a tomar decisiones. Eh, Déjame refrasear. Te ayuda a tomar decisiones informadas, pero no es por la data que tomas una decisión. Te lo pongo de la siguiente manera. Digamos que estás a dieta y vas a una fiesta y en la fiesta cantan el Happy Birthday y cortan una torta de chocolate, triple chocolate, con salsa de chocolate, con un helado de vainilla encima y le han echado además más chocolate. Pero tú estás a dieta y te dicen, Mariela, ¿quieres? Y tú al principio vas a decir, no, ¿sabes qué? No, gracias, paso. Y una segunda vez vienen y te ofrecen y te dicen, oye, ¿quieres? Y todo el mundo está comiendo, excepto tú. Y tú vas a decir, ay, me encantaría, paso. Y en tu cerebro, en ese momento, lo que está pasando es una conversación que dice, a ver, Mariela, cómete la torta. Todo el mundo se está comiendo la torta. Y mañana vas a hacer 5 minutos más de ejercicio y vas a bajar las calorías que vas a asumir comiéndote la torta. Y por otra parte, tu cerebro racional te va a explicar que la torta contiene X calorías, que tiene tanto nivel glucémico, que le han metido tanta azúcar que es como si estuvieras comiendo la caña directa del... ¿Y qué haces? Al final del día te comes la Por torta, supuesto, porque yo siempre como... toda la evidencia que puedas sacar y que te puedan mostrar no sirve, porque hay otras variables más importantes, como por ejemplo, no quiere ser el hombre rojo en el cuento, la mujer roja del cuento verde, todos comen torta menos tú. La siguiente vez que suceda eso no te vuelven a invitar porque no eres parte de la tribu de los come torta de chocolate, que es una tribu fantástica, por cierto, a la cual suscribo. Pero claro, pasan esas cosas. O digamos que sabes que fumar te hace daño. Y has leído N estudios que dicen que fumar hace daño y que produce cáncer y demás, y todo lo que tú quieras, todos los estudios científicos. Y sin embargo, estás leyendo mientras estás haciendo la dos, fumándote un cigarrillo. Y no hay ningún estudio que diga que fumar induce la dos. Ninguno. Sin embargo, tú estás convencida, crees que esa es la única manera que logras evacuar tu estómago. Y no vas a dejar de fumar. Y así... Porque no quieres estar llena de mierda. Perdón por el francés. Claro. Y es una clara demostración de que el dato no mata el relato. En el libro cuento la historia, una historia de mi esposa no tenía miedo a volar a los aviones. No tenía miedo a volar. Regresábamos de un viaje de vacaciones los dos juntos y se sienta al lado nuestro una persona que que se sentó y abrió su cartera y sacó un denario, empezó a rezar y luego sacaba unas gotitas y se las echaba en la boca y estaba agarrada al asiento y tú la veías en pánico y el avión todavía no había cerrado las puertas. Y entonces era conocida nuestra, le preguntamos, oye, ¿qué está pasando? Y nos contó de su pánico a los aviones y que pensaba que se iba a morir en un accidente aéreo.
y durante 4 horas que tomó el vuelo, convenció a mi esposa que era peligrosísimo viajar en avión y que nos íbamos todos a morir. En el camino, yo le fui narrando que, oye, la evidencia dice que de cada 10 millones de personas que se suben a un avión, solo se mueren 200. Que de cada 10 millones de personas que viajan en un auto, se mueren 12.000. Que es más probable que te mueras golpeado por una vaca que en un accidente aéreo. Y es más, cuando aterrizamos le dije, esto es la mejor demostración, la mayor evidencia de que no te has muerto. Hemos aterrizado. ¿Y qué pasó después de esto? Mi esposa tuvo pánico a volar, porque estuvo escuchando esta historia de que los aviones son peligrosos y que nos íbamos a morir y que el avión se iba a caer y que había escuchado historias y bla, 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 y la fue condicionando. Y yo di data que demostraba que, de acuerdo a la evidencia, las probabilidades de que ese vuelo tuviese un desperfecto y nos cayéramos eran iguales a nada. De hecho, no sucedió. Pero no. Ahora mi esposa tiene miedo a volar. No, un poco menos no ahora. se le ha ido todavía. Estamos en el proceso. Wow, espero que lo supere pronto. Ahí hay Pero, que hacer un trabajo. pero pasa por ahí, ¿no? La data no te ayuda a nada más que tomar decisiones un poco más informadas, pero tu decisión es subconsciente y no pasa por Kahneman, el premio Nobel de Economía, un neurocientífico, decía que tenemos dos sistemas, y es una metáfora, ¿no? Dos sistemas de pensamiento, uno rápido y uno lento. El lento es donde están todos los procesos racionales, cognitivos de pensamiento, el rápido es el intuitivo y automático. El mundo está diseñado para que funcionemos en el sistema 1. Y entonces tus decisiones están basadas en el sistema 1. Y cuando lo ves desde el punto de vista político, comercial o demás, está todo pensado en el sistema 1. Te doy un ejemplo clarísimo. ¿Recuerdas el COVID y la necesidad de la distancia de 2 metros que debíamos mantener? Sí. Hasta que no vino alguien que dijo, ¿sabes qué? Pinta en el suelo la distancia de 2 metros. Tú no tomabas esa distancia. Y no importaba el COVID, te acercabas un poco más. No importaba. Porque es un tema demasiado racional y nadie va con una cinta métrica en el bolsillo para medir que aquí son 2 metros, aquí me paro yo. Eso no sucede. Eso se llama un notch, una suerte de empujón, que es parte de la arquitectura de la toma de decisiones. Tuvo alguien que pintar en el piso cuáles eran las rutas que debía seguir o cuál era la distancia apropiada y demás, ¿no? Porque de nuevo, las decisiones son automáticas, ¿no? En el pasado, salir con una mascarilla a cualquier persona que se cubriese el rostro era negativo. En época del COVID, quien no se cubriese el rostro era negativo. Y no era un tema de evidencia, es un tema emocional. Totalmente de acuerdo. Aquí, Zaguirre 34 te pregunta, ¿la comunicación y el relato en política, qué tan importantes son? Claves. Sí, gobierno que no comunican no existe. Hay un libro extraordinario de un mediólogo francés que se llama Régis Debray, que se llama Mediología. Y ahí dice, entre otras cosas, que el Estado no existe. Un Estado no existe. Un Estado no es otra cosa que una creación de varias personas que hemos decidido aceptar que haya alguien que administre algo en beneficio de todos los demás, pensando en lograr un objetivo en particular. Pero si ese objetivo no se comunica, ¿cómo puedes colaborar para lograrlo, ¿no? Entonces, yo estoy convencido que Estado que no comunica no existe, gobierno que no comunica no existe. Así es. Y cuando digo gobierno, y cuando digo gobierno, entendamos gobierno familiar, gobierno corporativo, o gobierno provincial, estatal, municipal. Me encanta lo que dice. O eclesiástico. Un montón de tela que cortar, en el tema de las familias también. Te quiero leer algunos comentarios. Regina Manrique dice, me encanta esta conversación. También algunas personas aquí dicen, es verdad, me como la torta. Yo creo que todos nos comemos la torta. Por supuesto, yo también. María Rosa, qué lindo que pueda estar aquí. Qué gusto verla.
Me encantó, María Rosa. Tengo que comentarle que esa miel de jengibre que me recomendó, estupenda. No, es una maravilla. Ella me recomendó, yo estaba con COVID, fue un desastre. Y la verdad es que me curé rapidísimo. Así que gracias, María Rosa, por ese tip. Aquí Franco 4x4 dice: saludos Andrés, excelente profesor en los tiempos que daban buenas capacitaciones en Guayaquil. Gracias. Me prende ahora épico. Entonces, Guayaquil emprende. Sí. Emprende. Y ahí, sí, buenas épocas. Buenas épocas. Muy buenos emprendedores, grandes ideas. Qué Tenemos gente con un talento increíble en este país y a ratos frustra el no ver que se les den todas las facilidades para que salgan adelante. Pero bueno. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Yo podría explayarme en ese tema, pero realmente me quedo con muchos aspectos positivos de cómo cada uno, yo siento que hay mucho poder que nos entregas a través de este libro. Nos das armas, herramientas para poder encontrar de qué forma identificar relatos que nos condicionan. También nos das herramientas para repensar los relatos que queremos narrarnos y que queremos decidir narramos. Nos das información sobre cómo mirar desde otra perspectiva y desde otra óptica los relatos que nos suceden y cómo al reescribirlos, renarrarlos, podemos tener un control sobre la realidad que nos empodere en lugar de que nos mantenga en una posición pasiva. Siento que sin ser un falso optimista, este libro sí genera esperanza, porque no hay mayor esperanza que poder tener un nivel de conocimiento que te permita un nivel de control. Quizás no todo, quizás no radicalmente, quizás no de forma inmediata, pero sí nos ofreces con tu libro herramientas de control sobre nuestros propios relatos, sobre los relatos que absorbemos, con los que nos podemos narrar. Y quisiera cerrar el en vivo de hoy con una pregunta que me tenía pero desesperada. Quiero que me expliques la relación entre viralizar y polinizar. ¿Cómo construir relatos que polinicen y no que viralicen? Es que en la nueva nomenclatura de redes sociales hablas de hacer virales las cosas, pero cuando analizas lo viral es negativo. Un virus tú lo quieres eliminar. Sí, se propaga rápido, pero es algo negativo que quieres eliminar. La polinización de las abejas, que es el ejemplo que utilizo, por ejemplo, es diferente. Implica una reproducción de algo, de una retransmisión de algo, pero es positiva, es para construir. Entonces, yo creo que debiéramos es parte de los ajustes que debemos hacer al relato, ¿no? Debiéramos pensar que lo que queremos no es contenido que se pueda viralizar, es contenido que pueda polinizar. ¿Y qué significa polinizar? Es poner una semilla que genere, que germine algo nuevo, algo diferente, algo positivo. Vida, al final del día, ¿no? Pasa por ahí. Me encanta. Y aquí dice María Rosa Crespo, sí, es una siembra. Es una siembra y espero que este en vivo haya sido eso para nuestra audiencia, que haya sido eso para todos ustedes. Una siembra, que dejen ustedes una semilla. En mis programas me gusta mucho también incluir ciertas preguntas finales que te ayudan a tener ese tiempo del que hablaba durante este en vivo Andrés Seminario, y es ese tiempo de reflexión interna. La escritura es también una herramienta que nos permite pausar. La escritura a mano nos permite tener esa ralentización del pensamiento. Y en ese sentido, podernos preguntar ahora de noche que terminamos el en vivo, que ustedes tengan como su tiempo con su voz interior, su tiempo personal de escritura, que ustedes puedan preguntarse qué relatos me convocan, qué relatos me he estado narrando, qué relatos quiero cambiar, qué relato me ha hecho daño, qué relato quiero modificar. Y el libro de Andrés Seminario es estupendo para empezar a entender de qué forma operan y cómo podemos trabajarlos. Realmente yo me quedo con muchísimas frases, pero lo que más rescato es cómo nos provees en este libro
diferencias y tú señalas que las diferencias están en las perspectivas. Les leo esta frase: la gente no compra productos, sino las historias que esos productos representan, así como tampoco compran marcas, sino los mitos y arquetipos que estas marcas simbolizan. Y aquí citas a Ashram Ramsey, que es quien señala esto. Sí. Luego dices, un mundo narrativo es como una perspectiva y es la trama de la historia. ¿Cuál es el mundo narrativo que tú te construyes? ¿Cuál es la trama de la historia que estás viviendo y que quieres modificar? Tener ese pequeño ejercicio de escritura, ese momento de reflexión, nos da también un nivel de control, una posibilidad de cambio. Andrés, ¿dónde podemos conseguir este libro? Mr. Books, puedo decir las marcas, ¿no? Sí, claro. Está en todos los Mr. Books y los Librimundis, y en Quito en particular también en librería Rayuela. Excelente. Así está ahí y ahí los puede conseguir. Librimundi, Mr. Books, en Quito, librería Rayuela. ¿No lo has subido a Amazon todavía? Le he dado la oportunidad a la versión impresa. No he hecho mucha, la edición no es muy grande, de hecho estoy sentado sobre una caja de ellos. Pero es complicado en un país que lee muy poco y que no tiene realmente estadísticas formales desde hace mucho tiempo de niveles de lectura, pero que estaba en 1.5 libros año por persona. Hacer un ejercicio de algo que no sea estrictamente coyuntural y político, que esté más bien en el mundo del ensayo, significó un reto, ¿no? Y el reto ahora es tratar de convencerlos de que vale la pena tenerlo impreso para poder rayar, marcar, cortar. Yo también soy amiga de lo impreso, a todo el mundo siempre le sugiero eso, solo que a veces nos escuchan personas de otros países, por ejemplo, Ángela está en Miami, entonces cuando están en otros países me dicen, Mariela, ¿dónde lo puedo conseguir? Y ahí está lo digital. Yo soy súper fan realmente de las versiones impresas, pero sí, te lo dejo ahí como cascarita para el futuro. No, pero sí, la idea es que aquí en Guayaquil, en Ecuador, podemos comprar el libro. Les cuento un chisme, y es que dos cosas. Uno, ¿has notado lo que sucede cuando alguien te va a contar un chisme? Yo ya estoy así. Cada vez que alguien te va a contar un chisme, sucede algo importante. Te anticipan que te van a contar un chisme. Y luego sucede algo adicional. Y pónganle atención a esto, pues es muy divertido. Y una vez que lo sabes, es muy gracioso. Hay un minuto, un instante de silencio para generar doble expectativa. Y lo tercero que sucede es que te cuentan el chisme más bajito para que pongas más atención. Ya está subido en Amazon, pero todavía no está abierta la comercialización. Pronto. Me encanta ese chisme. Acabo de ser casa de una primicia, así que estoy fascinada. Me llevo ese honor. Así que, Ángela, cuando esté en Amazon te conversaré para que lo puedas comprar desde Miami. MC Vaquerizo de Dueñas dice, bien explicado, polinizar, realmente estupendo. Mariela García, gracias, mami. Mi mami fue la que me trajo el libro hasta mi casa. Estábamos aquí conversando tú y yo hoy, gracias a que ella me lo trajo hasta acá. Y ella te dice, Andrés, saludos. Soy fan de Mariela García. ¿Cómo? Yo soy fan de Mariela García. Gracias, sí, es lo máximo, mi mami, qué orgullo. Ella dice, confirmo que eres un gran profesional en lo tuyo y celebro que difundas tus ideas con sencillez y humor. Bien, Mariela, por el programa y por quienes somos tus fans. La verdad es que mi mami es lo máximo, siempre está, es lo mejor que me puede pasar. Muchas gracias. Ángela dice, me encanta ese tema. Franco preguntaba, ¿dónde de venta el libro? Ya te dijimos, Franco, probablemente lo preguntaste antes de que yo lo dijera. Está en Mr. Books, Librimundi, en Quito está Librería Rayuela. Cómprenlo, léanlo en físico. Está comprobado científicamente que tú entiendes mejor y que absorbes mejor la información. Tu cerebro capta mejor la información cuando lees impreso. Así que prefieran siempre impreso. Ángela dice, muchas gracias. María B. Seminario dice, gracias, Marielita, me encantaron todos y cada uno de tus programas. Y yo ya me imagino que después le coge los ¿Cómo? Y no dice qué fantástico invitado has tenido. Mi madre, no puede ser. Por eso digo,
seguro ya por interno va a decir, mi amor, mi vida, bello, mi amor. Acá dicen genial la entrevista, qué diálogo más Gracias. entretenido. Así que muchísimas gracias, Andrés, ha sido Gracias a un ti. gusto inmenso tenerte. Seguiremos hablando de tu libro, tiene mucha tela que cortar. Me da ansiedad pensar en toda la información y todos los ejercicios de escritura y en todos los ejercicios que puedo hacer ya desde la mirada de docente a partir de tu libro. Así que muchas Gracias. gracias por tanta información sobre el storytelling, sobre los relatos, sobre la comunicación y toda esa oportunidad que nos das para repensarnos a partir de los relatos. Muchas Gracias. gracias a todos por venir. Gracias. Gracias con todos y todas. Bye. Bye.